RCR, la red que comunica y une al Perú. Queremos agradecer a esta hora la amabilidad que siempre tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, el ingeniero Roque Benavides. En su momento ha sido presidente de la CONFIED y un destacado empresario. Qué gusto saludarlo, ingeniero Roque Benavides. Es un gusto siempre conversar con usted. Muy buenos días. Para mí es siempre muy grato estar en RCR. La verdad es que ustedes hacen un trabajo estupendo de descentralización de la información. Muchas gracias. ¿Cuál es la primera lectura, cuál es la primera aproximación luego de conocidos ya los resultados de la primera vuelta electoral, ¿no? Ya, de acuerdo a las proyecciones de la OMPE, Pedro Castillo y Keiko Fujimori van a disputar la segunda ronda electoral. ¿Cuál es la lectura de lo que ocurrió el último domingo? Bueno, yo creo que evidentemente a muchos nos ha sorprendido el avance del señor Castillo, y quiere decir que algo no estamos leyendo bien de nuestro querido Perú. Creo que evidentemente no ha habido un ganador como tal, porque el señor Castillo, que es el primer lugar, el más votado, tiene 1 de cada 5 peruanos que han votado por él. Eso realmente es probablemente la cifra más baja que se ha tenido en cualquier elección presidencial de las que yo recuerdo, y entiendo que de acuerdo a la historia del Perú es de las más bajas. Es obvio que tenemos una dispersión del voto y que eso se va a ver reflejado en el próximo Congreso de la República, lo cual, por supuesto, trae algunas complicaciones de gobernabilidad. Yo creo que también ha sido una lección que el único que ha hecho campaña en las plazas, haciendo mítines, ha sido el señor Castillo. Yo creo que ahí hay una conclusión que deberíamos de meditar muy bien. Decimos que las redes sociales son tan importantes y ustedes promueven, por supuesto, sus redes sociales y me parece muy bien. Sin embargo, creo que el contacto directo en las plazas, en los mítines, ha sido lo que ha diferenciado al señor Castillo, y creo que en eso él ha sabido leer mejor a la población, estar más cercano, y creo que eso lo ha ayudado. Yo me impresiono de eso porque en otros países del mundo ya las redes sociales son pues fundamentales. Pareciera que en el Perú eso todavía no es el caso. Y tengo desde ya un planteamiento que hacer, José. Yo creo que el Perú debería otorgarle vacunas tanto al señor Castillo como a la señora Fujimori para que puedan hacer sus campañas con toda la seguridad del caso. Creo que son candidatos del pueblo, candidatos que merecen tener pues las seguridades, y yo invocaría a que se les asignen vacunas por todo lo alto, no de espaldas al pueblo, no con mentiras, sino por todo lo alto. Son candidatos, uno de ellos va a terminar siendo presidente de la República y creo que deberían de tener sus seguridades en cuanto a su salud. Y otro que creo que es importante es ya pensar hacia el futuro y entender que el próximo gobierno va a tener que abocarse a 3 temas fundamentales. El primero, por supuesto, que es la salud. El segundo, que es la reactivación económica, porque realmente la economía peruana y la economía de las familias, el desempleo, han sido golpeados tremendamente, y creo que eso también hay que enfrentarlo. Y el tercero, que ya he mencionado, que es la gobernabilidad. Yo creo que es una situación un tanto confusa que vamos a tener que enfrentar en los próximos 5 años, y si no hay diálogo, si no hay conciliación, si no hay puntos de encuentro, va a ser muy difícil la gobernabilidad. Así que yo veo, por supuesto, con interés, no con temor. Alguien me preguntó si yo tenía temor. Los peruanos no podemos tener temor de otros peruanos. Los peruanos tenemos que trabajar en forma conjunta, y creo que eso es lo que nos toca a todos, y por supuesto especialmente a los 2 candidatos que van a pelear por la presidencia de la República. Yo repasaba
su cuenta Twitter, y usted hace unos días ha citado justamente a Aya de la Torre, ¿no? Decía, no hay que quitarle al que tiene, sino generar riqueza para el que no la tiene, ¿no? Y esto guarda exactamente en mayor dimensión en el momento que vivimos, ingeniero Benavides, ¿no? Tenemos una crisis en ciernes, una crisis sanitaria, una crisis económica, ¿no? Y lo que te he dicho, no hay que tener temor, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, desde esa perspectiva, encontrar una salida, ¿no? ¿Cuál debe ser el papel del sector empresarial en estos momentos, ¿no? Recoger seguramente las impresiones, los puntos de vista de cada candidato, ¿no? Y sobre todo encontrar una señal que garantice lo que usted bien puntualiza, gobernabilidad al país. Bueno, es evidente que la institucionalidad, la democracia de nuestro país, que algunos pueden criticar, nos lleva a que el sector empresarial, el sector privado, tiene que dialogar con las autoridades democráticamente elegidas. Y en ese sentido, creo que es fundamental que trabajemos con todo entusiasmo. Finalmente, José, yo creo que es importantísimo repetir que del 100% de la inversión en nuestro país, 80% es inversión privada y 20% es inversión pública. Y el sector privado tiene que seguir empujando el coche, tiene que seguir trabajando en favor de las grandes mayorías, tiene que seguir trabajando para que en el Perú se genere mucho más bienestar. Yo creo que una vez elegidas las autoridades, pues los gremios empresariales, las empresas, tendremos que conversar con nuestras autoridades. Yo tengo otra frase, además de la de Aya de la Torre, de que no se trata de quitarle al que tiene, sino crear riqueza para el que no la tiene. También la de don Ramiro Pialé. Entre peruanos no podemos ser enemigos, podemos ser adversarios políticos, pero los adversarios políticos dialogan, llegan a consensos y por supuesto tienen un objetivo común, que es el bienestar del Perú. Yo creo que tenemos que recordar a aquellos pensadores, a aquellos políticos realmente de una gran calidad que nos han antecedido y que nos han enseñado el camino. Yo creo que la situación de lo que hemos visto el día domingo es que el Perú se ha pronunciado. El Perú ha dicho, señores, acá hay mucho centralismo, señores, acá hay mucha corrupción, señores, acá hay mucha informalidad y nosotros no tenemos acceso a los servicios que deberíamos de tener. Y por supuesto que hay mucho burocratismo y que el Perú está parado. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar para impulsar esa maquinaria que significa nuestro país y que significa el bienestar para todos nosotros. Los peruanos somos más grandes que nuestros problemas y en eso tenemos que solucionarlos en forma conjunta. Ahora, tenemos en la vitrina política dos posturas, ¿no? Una que apuesta por un estatismo a ultranza, ultramontano, y tenemos una posición que busca la vigencia del mercado, la apertura del mercado, ¿no? En ese horizonte, ¿no? ¿Cómo encontrar una confluencia, ¿no? ¿Es posible, cree usted? Fíjese, el muro de Berlín cayó en 1989. El muro de Berlín demostró que el comunismo en el mundo había fracasado, que Rusia hoy día ya no es comunista, que la China ya no es comunista, aunque digan que es el Partido Comunista el que maneja la China. El comunismo ha quedado demostrado que fracasó y por lo tanto yo no puedo creer que se pueda ir por ese camino. En América Latina, los países que han ido por el socialismo del siglo XXI son un fracaso. Y en ese sentido, yo pienso que lo que tenemos que hacer es lo que están haciendo los países exitosos del mundo, los países nórdicos, los países europeos, Norteamérica, Australia. Esos son los países que tenemos que emular. No podemos emular los fracasos. El Perú tiene que tener una cultura de éxito. Los peruanos queremos ser exitosos, queremos tener mayores posibilidades de desarrollo, de educación, de bienestar. Y en ese sentido, yo la verdad es que creo que pueden tener las posturas que quieran los candidatos, pero el Perú tiene una estructura y un historial
que no justifica ir a un comunismo de las épocas de las cavernas, ¿no? Yo en eso no puedo estar de acuerdo con esa posición. Yo creo que la economía social de mercado, que es lo que se contempla en las constituciones, las dos últimas constituciones del Perú, es lo que tiene que regir el desarrollo económico de nuestro país. Y por supuesto, entender que el sector público no puede hacer todo. El sector público, lamentablemente, ha demostrado que no es pues eficiente en el manejo, por ejemplo, de la pandemia. Yo creo que la situación de los hospitales públicos ha quedado desvestida en el sentido de que no nos ha dado los servicios que hubiésemos esperado, y en ese sentido el sector privado, que está conformado por la micro, por la pequeña, por la mediana, por la gran empresa peruana, demuestran mucho más eficiencia. Y yo creo que no se trata de público o privado, se trata de público y privado, y que tenemos que trabajar en forma conjunta como lo hacen los países exitosos de todo el mundo. ¿Qué tanto ha pesado la crisis de la pandemia en esta situación de desencanto, de frustración de parte de un sector de la población, ingeniero Benavides? Yo creo que mucho. El otro día me hacían una entrevista y no mencionaron el tema del COVID y de la pandemia. Yo creo que la pandemia nos ha generado mucha frustración, y por supuesto esa frustración se ve exacerbada por el hecho de que los hospitales seguramente en mi Huancavelica querida, o en Ayacucho, o en Puno, no están en las mismas condiciones que en otras partes del Perú. Y yo creo que ya llegó el momento de decir que Dios es peruano, pero que atiende en todos los departamentos del Perú y no solamente en Lima. Yo soy, por esencia, un descentralista. Yo creo que es indispensable que el Perú se dé cuenta que tenemos que distribuir mucho mejor las rentas entre todas las provincias y todos los departamentos, y que además la descentralización que hemos visto de pasar de un departamento a una región, que es una tomadura de pelo, lo que tenemos que hacer es ir a las regiones transversales de las que hablaba Javier Pulgar Vidal, y tener, por supuesto, una región más, que es el Mar de Grau. Yo creo que la descentralización también ha generado frustración, pero el COVID, quién sabe, ha exacerbado toda esa situación, y las familias pues se han empobrecido, las empresas nos hemos visto muy perjudicadas también, el país en su conjunto, y eso ha generado cierto pesimismo. Hay que levantar el espíritu, hay que levantar el optimismo. Yo creo que podemos salir adelante, pero siempre con el diálogo. No nos olvidemos de Ramiro Prialé. Entre peruanos no podemos ser enemigos, podemos ser adversarios políticos, y los adversarios tienen que conversar y tienen que dialogar por el beneficio del país. Don Ramiro Prialé decía: conversar no es pactar, justamente, ¿no? Y creemos que ese es uno de los horizontes que tenemos que mirar en el país, ingeniero Benavides, ¿no? Ahora, mucho se analiza en las últimas horas, ¿no?, la falta de atención, ¿no?, a los gobiernos subnacionales, a los gobiernos locales, a las provincias, etcétera, etcétera. Pero si uno mira exactamente cuáles son los indicadores, recursos se han destinado para las regiones, para los municipios, sean provinciales o distritales, ¿no? Pero tenemos un problema de gestión, un problema que no se usan los recursos. Y el otro gran problema que tenemos es la corrupción, ¿no? Y eso va en ambos niveles, ¿no? Porque hemos visto que hay candidatos o hay representantes que incluso pertenecen a un sector de la izquierda que han estado involucrados en hechos de corrupción. Y si nos ponemos en la otra orilla, de la misma manera, ¿no? O sea, gestión y corrupción parece ser que están de la mano, y esto es lo que ha generado justamente esa ausencia de la que tanto se habla en los últimos días, ¿no? Es evidente, es una curiosidad que el partido del lápiz es de propiedad del señor Cerrón, que está sentenciado. Y por supuesto la señora Fujimori tiene todavía una investigación en curso, y ha tenido hasta prisión preventiva, cosa que a mí me parece un absurdo, eso de la prisión preventiva en todos los casos. Yo creo que la gente debe ir a prisión una vez que se les demuestra los delitos y se les sentencia. Pero justicia que se demora no es justicia, y eso está pues muy mal. Lo cierto es que los dos partidos que han llegado a la segunda vuelta tienen
el presidente del partido, el dueño del partido sentenciado y la candidata del otro partido en investigación. Eso también tiene que llevar a evaluar la justicia en el Perú. Quiere decir que el pueblo está pensando de una manera y la justicia del Perú está pensando de otra manera. Eso no se lo he escuchado mencionar a mucha gente. Yo creo que ese encono que hemos visto de algunos fiscales tiene que también ser evaluado y por supuesto no puede paralizar al Perú. Yo repito muchas veces en mis conferencias que no hay derecho que Chavimochic 3 esté paralizado al 80% de avance de obras desde hace 4 años por el caso de Lavallato, impidiendo que más de 70.000 agricultores del norte del Perú puedan tener un puesto de trabajo en las tierras irrigadas. Al 80% de avance de obra y paralizado. ¿Qué cosa? ¿No hay algún mecanismo para supervisar que esa obra se termine y permitir que nuestros hermanos liberteños tengan mucho más trabajo? Yo sinceramente creo que también es una lección que sacamos de estas elecciones. Los dos candidatos tienen problemas en teoría con la justicia. Ahora, el cambio de constitución propugna el señor Pedro Castillo, ¿no? ¿Qué tan aconsejable en las circunstancias que vivimos es plantear una propuesta de esta naturaleza, ingeniero Roque Benavides? Sí, hay de las dos posiciones un cambio de constitución, dicen. ¿Qué cosa? ¿Van a cambiar el 100% de la constitución o es que queremos cambiar algunos artículos? Yo creo que es evidente que en términos de gobernabilidad nuestra constitución debe ser revisada. No hay derecho que se hayan vacado a 3 presidentes, no hay derecho que se haya, vetado a gabinetes como se vacaron a esos gabinetes del gobierno del señor Vizcarra y del señor Kuczynski. Yo sinceramente creo que ahí hay un tema que se puede revisar y por supuesto habrán capítulos de la Constitución que además no es exactamente la misma Constitución del año 93. Esa Constitución ya ha sido reformada en varios artículos. Creer que es idéntica a la que se aprobó el año 93 es una equivocación. Nosotros, si es que hay algo que revisar, se revisa y la Constitución así lo contempla en dos sesiones semestrales o anuales del Congreso se puede revisar y cambiar algunos artículos de la Constitución. A mí me parece medio ocioso estar cambiando toda la Constitución. El costo que eso significa es enorme. Yo creo que hay que revisar lo que haya que revisar, como siempre se hace. Las circunstancias han ido cambiando. Es evidente que vacar presidentes con la facilidad con que se han vacado no es lo más adecuado y por supuesto no genera estabilidad. Si es que hay que revisar algunos artículos, revisémoslos, pero hagámoslos de acuerdo con la Constitución y busquemos al mejor talento para que haga la evaluación. No se trata de posiciones políticas, se trata de la mejor Constitución para los peruanos y en el largo plazo. Ahora, ¿qué señales tendrían que dar ambos candidatos justamente para darle tranquilidad al país? ¿Perdón? ¿Qué señales tendrían que dar ambos candidatos para darle tranquilidad? Lo que usted ha enfatizado hace un rato, generar gobernabilidad del país. Yo creo que una vez que se termine la segunda vuelta, quien sea el vencedor tendrá que convocar a las otras fuerzas políticas y entrar en un diálogo franco. Yo no creo que sea el momento de dialogar entre los dos candidatos que pasan a segunda vuelta. Yo creo que tiene que terminar las elecciones para que quien sea el próximo presidente del Perú convoque a las otras fuerzas y se llegue a consensos. No nos olvidemos, el más votado, el primer puesto de estas elecciones, tiene 1 de cada 5 peruanos que han votado por él. Y eso realmente demuestra que 4 no han votado por él. Entonces, yo creo que hay que esperar a la segunda vuelta y que quien gane tiene la obligación de convocar a las otras fuerzas para llegar a consensos, con diálogo y por supuesto con la mejor voluntad posible
que genere el mayor bienestar para toda la población. Diálogo y voluntad, ¿no? Sobre todo con un Congreso fraccionado como el que vamos a tener, ¿no? Con mayor razón, con mayor razón. Ahí los líderes son los que tienen que liderar, si valga la redundancia. Yo creo que nuestros futuros presidentes tienen que convocar a todas las fuerzas. Y yo estoy convencido que con la buena voluntad y con el diálogo y recordando que dialogar no es pactar, tenemos que llegar a consensos. Es una situación muy peculiar y que no nos puede llevar a extremismos ni de derechas ni de izquierdas. Yo creo que tenemos que aprender de los países exitosos del resto del mundo y entendamos que el Perú tiene una historia, que el Perú ha firmado tratados de libre comercio con 2/3 partes del Producto Bruto Global, que tenemos en cada uno de esos tratados de libre comercio un capítulo de defensa de la inversión, y la inversión es principalmente peruana, y tenemos que cuidar a nuestros inversionistas peruanos, a nuestros compatriotas, a la micro, a la pequeña empresa. Tenemos que reconocer que somos un país que todavía tiene grado de inversión, que no lo podemos perder, que es fundamental para estar integrados a la economía mundial, que somos parte de la Alianza del Pacífico, los países exitosos de América Latina, y que además tenemos un Banco Central de Reserva que ha demostrado una gran calidad. Yo creo que, como he leído en alguno de los diarios hoy día, el primer paso que va a tener que hacer el próximo Congreso es ver por tener a alguien de la calidad de don Julio Velarde en la presidencia del Banco Central. Ojalá podamos convencer a todas las bancadas que don Julio Velarde debería quedarse en el Banco Central y dar esa estabilidad que tanto necesitamos. Ese sería un súper mensaje al Perú y al mundo. Aprovecho la oportunidad de esta conversación, ingeniero Roque Benavides, ¿no?, para tocar ya el tema puntual de la COVID o COVID-19, ¿no? Hace unos días, Financial Times, una prestigiada publicación británica, da a conocer que tenemos el peor indicador, ¿no?, frente a la intervención frente al COVID, ¿no?, en el mundo, ¿no? ¿Cree usted que es necesario que el gobierno reconsidere el enfoque, el tratamiento que le está dando a la pandemia en nuestro país? Bueno, yo creo que lamentablemente hemos fracasado, ¿no?, en enfrentar el COVID. La verdad es que nos han encerrado durante 6 meses y la pandemia continuaba, y yo creo que tenemos que ir a una cuarentena mucho más focalizada. Tenemos que tener alguna otra estrategia, tenemos que aprender de algún otro país que le haya ido mucho mejor que a nosotros. Lamentablemente, esta maldita enfermedad parece que golpea a todos. Fíjese usted el caso de Chile, que ha vacunado tantos y que sigue teniendo contagios. Esta enfermedad obviamente tiene que ser enfrentada con vacunación, y yo creo que el próximo presidente tendrá que convocar a todos los países del mundo para que nos ayuden. El Perú también merece tener las vacunas y, por supuesto, nos hemos retrasado. Y el señor Vizcarra es un gran responsable de toda esta situación, y sobre todo, con mayor razón, se vacunó él y a espaldas del pueblo. Creo que eso no es aceptable. Yo creo que nuestros servicios de salud, se ha cambiado pues de ministro de salud, no sé si son 5 o 6, eso tampoco da ninguna estabilidad. Yo creo que tenemos que estar mucho mejor preparados para enfrentar una pandemia de este tipo, y necesitamos las vacunas. Es indispensable que accedamos a esas vacunas. Vayamos donde países amigos, vayamos a Canadá, vayamos a Estados Unidos, vayamos a Chile, a China, vayamos a los países que de repente le están sobrando las vacunas. En Estados Unidos ya están sobrando las vacunas, y estoy seguro que en algunos otros países lo mismo. Vayamos a Rusia, ¿por qué no? Yo creo que es fundamental, y creo que en eso la gestión del Estado ha quedado desvestida. No podemos estar buscando más Estado, necesitamos un Estado más eficiente, y eso es lo que necesitamos, y en el frente de la salud ha quedado claramente demostrado. RCR, la red que comunica y une al Perú.